El mercado eficiente es una terminología que se populariza en los años 70 por la publicación de la famosa hipótesis o teoría de los mercados eficientes, que en sus siglas en inglés son EMH, Efficient Market Hypothesis, hipótesis o teoría de los mercados eficientes. Y lo que se quiso hacer entender y todavía se quiere hacer entender al público en general es que el mercado es errático y que no obedece a patrones, digamos que recurrentes, y que los especuladores son ilusos y que todo esto, la probabilidad es 50-50, pues el comportamiento de los precios son erráticos en todos los productos del mundo. Algo que sabemos que es totalmente falso. La idea de mentalizar a las masas es muy obvia y para eso están los medios de comunicación a través de los cuales pues incentivarán a la mayoría en una tendencia a comprar en la parte de distribución para ellos distribuir, que es precisamente distribuir es vender en porciones, grandes posiciones de cualquier producto, distribuirla mientras más personas se distribuya mejor, que son las que van a sustentar la próxima caída. La acumulación también no es más que eso. Y en la acumulación es donde vamos a ver entonces muy pero muy malas noticias, mientras el dinero fuerte está acumulando, está absorbiendo de diferentes medios y propietarios todas estas posiciones que se están vendiendo. En base a esto y en base a las herramientas como mediáticas, las noticias, los periódicos, la radio, etcétera, etcétera, pues se logra este ciclo de precio que ya conocemos de fase acumulación, alza, distribución y baja, que es lo que se repite continuamente mediante estas, digamos que historietas que quieren venderle al público, es para justificar que el mercado se mueve errático y la realidad es que hay una sola causa por la que el mercado es errático y es porque necesita volumen, necesita liquidez. Ustedes van a observar en cualquier gráfico y en cualquier temporalidad que el mercado, los precios de un mercado en realidad tienen dos fases, es la fase tendencial y la fase de rango. Es muy difícil que alguien pueda hacer dinero siguiendo una tendencia si realmente no sabe qué buscar, pues en los periodos de rango el precio realmente que juega bastante sucio con la psique de los participantes, de los especuladores en general, cuando eh, proyecta máximos mayores y proyecta mínimos menores y realmente vuelve a proyectar máximos mayores y hace una especie de barrida. Luego que usted atraviesa por este tipo de experiencia, es realmente muy difícil que luego de que una tendencia se establezca, usted tienda, digamos que a no salir de inmediato de su posición. Este comportamiento, que ya sabemos que es aproximadamente unas tres cuartas partes del tiempo, lo que va a producir es que esa cuarta parte del tiempo usted cuando compre acá va a vender inmediatamente acá y no va a aprovechar una tendencia grande. Esa es la idea de mentalizar y modular digamos que el comportamiento de todo el que se involucra en este mercado. El dinero fuerte, pues desde luego que busca volumen de dos formas. A largo plazo, pues están las tendencias y eso se hace a nivel de campañas mediáticas, etcétera, etcétera, como ya explicamos antes. Y en el corto plazo, pues se hace en forma errática y en estos días cerca del 80% ya de todas las transacciones intradías son realizadas por los famosos high frequency trading que ya mencionamos, son estos sistemas o algoritmos de especulación automatizados que realmente creo que andan sobre el 80% como ya dije y esto va simplemente a seguir en ascenso. Esto no importa, pues el periodo de, digamos que actualmente, el periodo de una posición, que dura una posición en un HFT, no creo que no supera los 20 segundos. O sea que realmente si vamos
por tendencias intradía de unas cuantas horas, pues no vamos a tener mucho problema con con estos robots, estos sistemas. Y de hecho, si sabemos identificar ya durante el día todo lo que hemos visto en en la fase 2 en cuanto a las sesiones y los puntos coyunturales, pues tenemos una gran ventaja para especular en este mercado. La razón por la que el precio se mueve en el largo plazo es una sola y es muy sencilla, es el costo del dinero. Ese costo del dinero se establece a través de un mecanismo que se llaman las tasas o tipos de interés. Ese, esa herramienta monetaria que es realmente para lo único que sirve un banco central y realmente para maquillar y manipular toda la economía de un país. Esa herramienta simplemente lo que hace es establecer el costo de dinero en una parte, digamos que como una tasa, un tipo porcentual. Y a largo plazo, pues las monedas más débiles, las que más se debilitan, son las que tenderán a caer frente a las que realmente obedecen a una economía fuerte y en el largo plazo tenderán a subir. Todo esto es a largo plazo, esa es la contraparte del corto plazo y de la especulación. Y debemos de verlo obviamente que en función de años y de décadas de 1 a 10 años, por lo menos espacio de tiempo considerable, donde ciertos eventos que ocurren pueden, desde luego, que desencadenar acontecimientos que van a durar una década o varias décadas. Mediante el costo de dinero también se establecen las burbujas de cualquier tipo. Hemos visto burbujas financieras, burbujas hipotecarias, en fin, de cualquier tipo. Y es muy sencillo, mientras más usted baja los tipos de interés y lo devalúa, pues hay más dinero en la calle, como se dice, hay más dinero y hay digamos que una misma cantidad de productos. O sea, si usted tiene una misma cantidad de productos y si había esta cantidad de dinero y de repente ahora hay más dinero, pues lo que ha perdido valor es el dinero. No es que realmente los productos están más caros, simplemente que el dinero vale menos y por ende eso es sencillo, es una respuesta a la ley de oferta-demanda. Un bien que realmente abunda, pues cuesta menos y viceversa. Esto simplemente es bueno saberlo porque es realmente el único aspecto fundamental sobre las divisas que tenemos que saber para determinar si esto va a la baja o si realmente tenemos una tendencia al alza en el largo plazo. Para nosotros los especuladores realmente no va a representar un gran punto para basar nuestros análisis de especulación. La dinámica precio-tiempo es realmente el concepto que a ustedes le va, digamos que a suministrar una óptica del mercado completamente diferente. El precio ya sabemos que 3 de 4 en probabilidades está usualmente en fases de rango, vamos a decir. Y quizás pudiéramos determinar muchísimas formas de evaluar los rangos mediante múltiples temporalidades, pero nunca es tan efectivo como evaluar la dinámica entre el precio y el tiempo. Ya hemos visto cómo lo que sería una tendencia ideal, pues sería un desarrollo del precio como este, sería un impulso que retrocede usualmente hasta el 50%, un impulso que retrocede hasta el 50% y sigue proyectando nuevos máximos. Esto es lo menos usual en el mercado y cuando ocurre realmente el mercado nos está regalando dinero, literalmente. Evidentemente que el mercado, el 90% no regala dinero, sino que lo extrae el dinero. Y para eso va a presentar esos cambios bruscos entre la dinámica del precio y el tiempo. Y esta dinámica puede ocurrir de dos maneras, este cambio. La primera, digamos que es entre temporalidades y la segunda es de rango a tendencia. Y vamos a ver qué quiere decir esto.
Cuando observamos el primer cambio en la dinámica precio-tiempo, lo que vamos a ver esto, lo que tenemos aquí en este esquema, es una tendencia que venía a la baja. Vamos a asumir que esto es H1, simplemente para tener algo en mente y elaborar este esquema. Decía que imaginemos que esto viene cayendo en una tendencia bastante geométrica y de repente hay digamos que un quiebre brusco y un cambio en el ángulo. Es bastante vertical. Esto es típico y esto ocurre todos los días. En algún mercado, por lo menos, vamos a decir que de los 25 o 30 pares de divisas más comunes, por lo menos en la mitad o en el 80% esto lo vamos a ver todos los días. El precio rompe bruscamente con esa geometría que traía a la baja y vuelve y cae bruscamente. Forma una sección, la sección la vamos a ver ahora en la en el próximo segmento, pero solamente sepamos ahora que el precio lo que ha hecho en este punto es, en esta zona 2 es cambiar la dinámica entre el precio y el tiempo mediante un cambio de temporalidad. Este gran impulso y este otro gran retroceso simplemente lo que me está diciendo es que en vez de esta geometría que venía en H1, quizás en este punto la geometría va a cambiar, por decir algo, quizás va a cambiar a M5. Puede ser M10, M15, M30, pero la idea es que va a haber un cambio de dinámica y se va a efectuar mediante un cambio de temporalidad. El segundo es de rango a tendencia. Y en este caso pudiésemos tomar también el mismo ejemplo y decir que esto viene de tendencia y pasa a rango, pero este sería un poco más ilustrativo. Vemos que viene una tendencia alcista y de repente el mercado empieza a barrer arriba y abajo. Empieza, si tomamos el último swing, en la última pierna, impulso y retroceso de la tendencia, vemos que empieza a salir por arriba y a salir por abajo. Esto realmente obedece más a una condición de rango y lo que trata es, en esta segunda parte, ya es bastante claro, que es de sacudir a los vendedores, a los compradores, sacudir a todo el mundo y obtener todo el volumen que el mercado necesita. ¿Cómo enfrentarnos a estos cambios bruscos de dinámica precio-tiempo? Es sumamente sencillo. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en una eventualidad como esta y el precio cambia a la zona 2, es altamente probable de que esto va a servir de soporte y de que el precio va a venir a buscar los máximos nuevamente. Y la forma de abordarlo es sencillo, ya lo vimos también en la sesión de trampas. Yo simplemente voy a esperar que el precio, que por lo general sacude un poco aquí cuando llega, yo simplemente voy a esperar que el precio pues me establezca una nueva tendencia. En esta es, digamos que en estos momentos es la única ocasión donde no necesariamente tenemos que esperar esto, que el precio pues rompa un máximo, simplemente porque este periodo de cambio brusco vertical de precio, de dinámica precio-tiempo, pues no necesita que el precio, digamos, venga hasta acá arriba para yo esperar una entrada. Todo lo contrario, este es muy probable que sea mi punto de salida y de toma de beneficios. Cuando la dinámica en la zona 3 vuelve a cambiar y vuelve a establecer esa geometría, pues yo simplemente tengo que tomar el primer máximo que se forme, o quizás simplemente entrar entre el primer mínimo mayor. Y me refiero a que va a haber un mínimo y un segundo mínimo. Ese segundo mínimo mayor, que sería el primer mínimo, mayor al mínimo de digamos que del cambio brusco. Yo puedo entrar y buscar en ese punto algún patrón, evidentemente de velas, de reverso, interesante, por lo general un engolfe, pues la condición de clímax es muy probable que ocurra acá. Aquí ya yo quizás buscaría un engolfe o quizás un clima más pequeño en este pequeño retroceso que se va a realizar en una temporalidad menor. También esa es otra opción. Yo puedo tomar ese retroceso o quizás el primer retroceso y digamos que ampliarlo y llevarlo a una temporalidad menor y esperar que salga de alguna, digamos que de alguna
formación de acumulación en este punto que está aquí abajo. O sea que lo que estamos viendo es una conjugación ya de conceptos y esto es lo interesante cuando ya estamos en esta fase final, es que usted va a ir mezclando, ya vimos que aquí se produce una trampa, ya vimos que hay un cambio brusco de precio tiempo, ya vimos que empieza a producirse una tendencia, ya yo puedo saber también que en esta parte lo que va a haber es un proceso de acumulación, ya yo puedo también definir que digamos que en esta zona donde se va a producir el testeo, vamos a identificarlo como la puesta a prueba de este nivel horizontal, también puedo introducir ya mi concepto de volumen y hacer, digamos que una comparación entre los dos volúmenes que llegan a este punto de base. O sea que ya tenemos suficientes conceptos para poner en práctica a estas alturas y quizás es probable que tengamos uno, dos, tres, cuatro y quizás cinco razones por las cuales yo voy a entrar en una zona como esta. O quizás salir en una zona como esta cuando el mercado venga a poner a prueba de nuevo este nivel. Que ya sabemos que después que el mercado cambió de dinámica, va por lo general a querer poner a prueba esos puntos climáticos. Así que vemos cómo todo va tomando más forma y todo ya va, vamos a decir que direccionando a una especulación más seria, a una forma de especular más segura. Recuerden que la diferencia entre hacer poco dinero y mucho dinero es un factor psicológico que ustedes van a ir cultivando, que es la seguridad. La seguridad en esa metodología que ustedes tienen, número uno, y la seguridad de ustedes mismos y de confiar en ustedes mismos y de respetar el riesgo que están tomando, que no es más que cerrar la posición cuando ustedes pongan un stop aquí abajo y no mover el stop porque ustedes creen y tienen la esperanza de que el precio va a volver a subir. Las secciones del precio son realmente el mismo ciclo del precio, pero que ocurren de una manera brusca, violenta y que no obedecen a esa línea que habíamos hablado ya anteriormente, a ese grado estándar, esos 45 grados, vamos a decir que siempre buscamos en, digamos que en la proyección de una tendencia alcista, que es el caso ideal, que nos proporciona un movimiento extendido a lo largo del tiempo. Ya sabemos que si en vez de tener ese 45 grados tenemos un grado mucho menor, pues quizás lo que estamos observando es digamos que un retroceso en una tendencia que viene a la baja y que luego va a continuar. Y si por el contrario lo que vemos es un cambio brusco y un ángulo bastante pronunciado con respecto a la horizontal, pues lo que vamos a ver es un cambio de dinámica precio-tiempo como vimos y eventualmente la formación de una sección. La lógica de una sección es muy simple, es realmente, podríamos identificarlo como un ciclo del precio con acumulación. Y si vamos a verlo en una sección invertida primero, antes de ver ese esquema, podría ser algo así, es una acumulación, una tendencia alcista, una distribución y una tendencia bajista. Es exactamente lo mismo, es el mismo ciclo del precio, pero que ocurre de manera violenta, de manera sumamente rápida y que rompe con una estructura que ya lleva el precio con una dinámica precio-tiempo imperante anterior a la sección. La sección típica que vamos a encontrar realmente es cuando el segundo punto cruza un poco ese nivel horizontal, esa base, porque realmente esto es una pirámide lo que forma la sección y lo que vamos a ver por lo general si es una sección invertida es que el precio va a digamos que a penetrar un poco la base de la sección.
Si estudiamos una sección en medio de, o si estudiamos las secciones en general en medio de una tendencia, vamos a observar que en una tendencia alcista, y esto ustedes se van a dar cuenta desde ahora, a partir de ahora van a identificar secciones inversas, o sea, secciones alcistas, vamos a decir también, que no es más que el vértice apuntando en dirección de la tendencia. O sea, siempre vamos a ver el vértice apuntando en dirección de la tendencia. El, el concepto, digamos que fundamental que debemos de buscar es que en este punto, en el vértice, en la parte de los volúmenes tenemos que observar volúmenes de clímax, tenemos que observar grandes volúmenes. Vemos también como de igual manera que en esta tendencia al alza, vemos también que en una tendencia a la baja, pues lo que vamos a encontrar es realmente una sucesión de sesiones en forma, digamos que bajista, sesiones a la baja, que no es más que la dirección del vértice, pues apuntando hacia abajo en la misma dirección de la tendencia imperante. Lo interesante de saber de las secciones es que las líneas horizontales que se van a formar, digamos que en el vértice y en la base de una sección, a lo largo de las tendencias o de las temporalidades mayores, estas líneas van a constituir puntos sumamente importantes, puntos muy relevantes, y esos puntos ustedes se darán cuenta que se van a conjugar con todas las cosas que ya hemos visto, con los números redondos, esos números que vimos, cero, doble cero, triple cero, con situaciones de soportes y resistencias importantes. Siempre vamos a ver, por ejemplo, cómo esas líneas horizontales, esos niveles que marcan, vamos a decir, una sección, luego van a proveer puntos interesantes en el mercado de soporte y resistencia. Y como les decía anteriormente, ya vemos cómo todos los conceptos van convergiendo hacia un mismo punto, y esa es la idea de realmente manejar todos estos conceptos avanzados. Es que vamos a ir dándonos cuenta de que a medida que conozcamos mejor la estructura sobre la cual el mercado se desarrolla y los precios de todos los productos, pues vamos a entender y vamos a tener más seguridad de enfrentarnos a todos estos contextos. En relación al volumen que vamos a identificar en cada punto de la sección, pues ya podemos ir aplicando lo que vimos en la relación precio-volumen. Ya sabemos que si el volumen 2 es menor que este volumen uno, lo más probable es que el precio va a seguir este patrón, va a caer. No necesariamente va a caer hasta este punto, ya va a depender de lo que el precio desarrolle en esta zona, pero sí ya sabemos de entrada que en el futuro inmediato no va a volver a testear la base de la sección. Si por el contrario el volumen 2 es mayor que B1, pues el escenario a esperar es que el precio vuelva a testear el nivel de la base acá arriba en caso de que tengamos esta sección bajista, pues el vértice está apuntando hacia abajo. Lo que me indica de que el volumen 2 sea mayor que B1, y ya lo vimos en la relación precio-volumen, no es indicativo de que va a haber un quiebre, sí es indicativo de que va a volver, ya eso lo sabemos. Ahora yo tengo que evaluar ese B3, si ese B3 realmente es mayor que en este caso mi B1 y mi B2, pues las posibilidades del quiebre son bastante altas. Si ese B3, por el contrario, es menor que este B2, pues esto simplemente va a ser una trampa, y en la mayoría de los casos lo que se va a producir realmente es otra pequeña sección dentro de esta sección bajista, otra pequeña sección bajista, lo cual es sumamente negativo,
y vamos a, en este punto, vamos a identificar cuando el precio llegue a esta zona, vamos a utilizar todas las herramientas que ya hemos visto anteriormente, que son algún proceso de trampa con las velas de reverso que ya hemos visto como el engolfe, que en este caso que es a la baja, o simplemente si supongamos que esto es en la temporalidad H4, pues yo voy a tomar en este punto y voy a identificar ese potencial reverso que por lo general va a venir de nuevo a buscar aquí abajo, pues el simple hecho de una sección no es más que el mercado está preparando una estructura para empezar a sacudir arriba y empezar a sacudir abajo. Así es que si yo identifico el inicio de, vamos a decir que de esta caída, lo voy a identificar de esta manera. Voy a ver realmente este impulso que llegó, lo voy a ampliar, vamos a decir de esta manera, y simplemente voy a esperar pues que el último. Vamos a ubicarlo aquí, el último mínimo de esta sucesión de mínimos en ese impulso verde ampliado aquí, pues yo voy a esperar que eso quiebre, retroceda y voy a esperar un punto idóneo para entrar a mi posición a la baja y llevarme toda esta sección nuevamente. Esto es esquemático, pero una vez que ustedes dominen los, digamos que los conceptos básicos de este esquema, pues ustedes pueden proyectarlos realmente a cualquier eventualidad que ocurra. Inmediatamente el precio desarrolla una sección. Ya sabemos que tenemos que tomar en consideración la temporalidad mayor. Ya vimos que esto no se desprende de nuestro análisis de múltiples temporalidades. Supongamos que esto es H4, yo debo de ir al gráfico diario y evaluar si realmente esta sección está ocurriendo en una tendencia alcista o si por el contrario está sucediendo en una tendencia bajista. Desde luego que si está ocurriendo en una tendencia al alza, me está indicando posiblemente la finalización o no la finalización, pero una pausa en la velocidad y el impulso de esa tendencia. Y si está en una, por el contrario, si está en una tendencia alcista y yo veo una sección, pues esa estructura de mercado lo que me está indicando es que el precio se está preparando para una gran pierna o impulso a la baja. La idea de dominar el volumen digamos que en cada punto que el precio, luego de que se establezca la sección en sí, entonces yo voy a manejar los próximos volúmenes que cada vez que el precio retorne nuevamente a la base en este lugar y al vértice en este lugar. Ya yo voy a saber que con un volumen inicial, unos tres volúmenes iniciales, pues yo voy a identificar que si el precio vuelve acá, voy a tener con qué comparar ese volumen para determinar si el precio va a seguir o si simplemente va a venir acá abajo. Si este volumen ya sabemos que si va a ser mayor o menor que este volumen, pues tendré una idea de si el precio va a continuar o si va a revertir. Y la idea es que tenemos que asimilar la sección dependiendo del contexto. Ya lo vimos, si estamos en una tendencia a la baja y tengo una sección, pues digamos que el contexto es muy diferente a si tengo una tendencia al alza y se me presenta una sección de este tipo indicándome que el mercado va para abajo en caso de que se cumplan las reglas, o si en una tendencia alcista lo que tengo es una sección de este tipo, pues lo que me indica que la tendencia probablemente va a continuar. O en tercer caso, si lo que tengo es un mercado errático y realmente se presenta una sección, pues lo que voy a esperar es que el mercado quiebre de nuevo a seguir buscando zonas de sacudidas para seguir sacando volúmenes del mercado mientras sigue su fase errática engañando a la mayoría. Ya comenté algo de la sucesión de sesiones y así que si tenemos por ejemplo igual como habíamos hablado acá de que se nos puede presentar una, inclusive se nos pueden presentar dos secciones siempre y cuando la relación de los volúmenes va a permitir. Muchas veces la relación de volúmenes no es
vamos a decir que la más adecuada y no nos indica nada. Así es que en esos casos simplemente tenemos que seguir el precio porque el volumen no es la única herramienta que tenemos. Si el volumen no me está diciendo nada, dígase si la diferencia entre el B1, el B3 y el B2 no me dice nada, pues yo quizás puedo combinar el mercado y debo combinar, perdón, el precio con lo que ya mencioné antes, quizás una señal de vela, una, como explicamos ya, un quiebre de esta tendencia alcista y se convierta a la baja, esperar un proceso de distribución y entrar. Y todo eso combinarlo pues con lo que veremos a continuación de las correlaciones. Así que vemos cómo todo se va añadiendo, pero la idea es saber que si yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas de las cuales yo voy a, o sobre las cuales yo voy a utilizar una o a tomar una decisión para entrar al mercado. Yo no necesito tenerla a las 5. Si yo tengo dos o tres es suficiente. Si tengo cuatro o cinco, pues simplemente me está indicando que a mayor convergencia de todas mis herramientas, pues que realmente son basadas en lo que el mercado está haciendo. Yo no estoy proyectando, yo no estoy diciendo que esto tiene que subir porque hay tres olas o yo no estoy tratando de predecir y de pronosticar. Yo simplemente estoy siguiendo el precio, el volumen y el tiempo. Como ya vimos que son las tres datas que nos van a mantener con los pies en la tierra. Cuando nosotros predecimos, estamos prediciendo. O sea, no hay mucha ciencia en eso. Cuando estamos utilizando precio, tiempo y volumen, estamos actuando sobre la base de lo que el mercado está realizando y no en base a una predicción que yo esté determinando. Vamos a abordar las correlaciones de lo más general a lo más particular. Y lo más general que tenemos es el dólar norteamericano, es la divisa más importante en el mundo entero y es realmente el mecanismo de reserva también más importante y que mayor cantidad de países lo utilizan. Y también es la divisa más utilizada para las relaciones comerciales de los diferentes países principales y las grandes potencias. El dólar norteamericano tiene esta nomenclatura para el mercado de divisas, tiene una segunda nomenclatura para el mercado de futuros, que es de X, y tiene una tercera nomenclatura para el mercado de valores de Estados Unidos, donde se puede negociar a través de un ETF, es un fondo electrónico de especulación que no es más que un producto virtual inventado para poder comprar y vender dólares y se denomina UUP. En el mercado de futuros, pues sabemos que va acompañado de las dos letras que pertenecen al mes y al año en cuestión. En mercado de divisas, donde nos interesa, pues es el USD acompañado de la otra divisa correspondiente. En esta gráfica vemos claramente esta gráfica de velas, que es la que estoy ahora mismo sombreando, es el índice de futuros. Este DX es el índice de futuros en los mercados de futuros. Aquí es lo que tenemos acá es un agregado de los futuros, pues los futuros usualmente solo duran un espacio de tiempo más pequeño y esta gráfica lo que me hace es que me va agregando todos esos periodos de los contratos de futuros que van venciendo y me pone digamos que un precio continuo. Aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente. Vemos claramente esa trayectoria que tiene, digamos que a la baja el dólar y estamos hablando podemos ver acá desde el segundo trimestre de 2010 hasta digamos que finales del primer trimestre de 2011. Es prácticamente un año de data lo que estamos observando, pero para los fines que queremos ver es suficiente. Y si vamos 10, 20 años al pasado, pues vamos a ver el mismo comportamiento. Lo que tenemos que ver aquí
es lo siguiente. Tenemos primero esta trayectoria morada que ahora estoy subrayando, es el oro. Este es el oro. Vemos claramente la divergencia que hay, pues mientras el dólar va hacia abajo, pues el oro va hacia arriba. Esa es la correlación que existe, es inversa entre el dólar norteamericano y el oro. Vemos también luego el SP 500, que es esta línea amarilla, y vemos también que es una correlación inversa. Mientras este dólar sube, pues el SP 500, y la idea de utilizar el SP 500 es porque es el índice de bolsa más importante del mundo y más seguido. Vemos también aquí que cuando esto sube, esto va para la baja. O sea que hay una relación inversa también. Vemos luego los bonos del tesoro norteamericano, que evidentemente es el único que va en correlación con el dólar. Y finalmente vemos los precios del petróleo en esta línea azul que ahora estoy sombreando. Vemos también una correlación inversa. Cuando el petróleo cae, el dólar sube. Cuando el dólar cae, pues el petróleo sube. Lo que tenemos que sacar en conclusión de esta gráfica, y es el panorama más general de correlaciones en los mercados financieros del mundo, es que mientras el dólar sube, el resto de los mercados bajan. Y en eso incluimos a la mayoría de los mercados de futuros, donde están todos los commodities, materias primas, etcétera. Y evidentemente que las bolsas y por último también el resto de las divisas, que lo vamos a ver más adelante en otras correlaciones. O sea que lo que tenemos realmente que entender y tener bastante claro es que el dólar es, digamos, que una contraparte para el resto de todos los mercados que existen. Claro, esto no ocurre el 100% del tiempo, las correlaciones tienden a romperse y de vez en cuando vamos a ver a un dólar que sube y quizás un SP 500 que también está subiendo. Vamos a ver un petróleo que sube por acá y un SP 500 por acá, perdón, un dólar que sube. O sea que en pocas instancias, como por ejemplo en este mes, ambos suben y es lo que realmente valida las reglas. Son esas pequeñas excepciones que usualmente ocurren por, digamos que choques externos, coyunturales del momento, sean geopolíticos, sean de cualquier índole, que tienden a romper esta correlación. Y también veremos a lo largo de todas las correlaciones que durante el intradía es donde más realmente estas correlaciones rompen. Por eso no son 100% y hay siempre ese margen. Pues en el intradía, si el dólar está haciendo esto y el petróleo a la baja, es probable que rompan en algún momento y vayan a la par y pues luego entonces sigan su correlación inversa. Vamos a bajar ahora un escalón y vamos a ver cómo el dólar norteamericano se correlaciona con las seis divisas principales. Acá arriba tenemos las divisas australiano, euro y libra. Vemos el australiano es esta línea azul clara que estoy subrayando por encima, y en las velas tenemos el índice del dólar, este que ahora es subrayado. Vemos claramente que la correlación es inversa. Y realmente la correlación es inversa, como ya dijimos, del dólar frente a las otras seis divisas principales. Vemos en la línea verde, esta que subrayo ahora, es el euro, y finalmente vemos esta línea amarilla que es la libra esterlina. Las tres van en correlación inversa y lo que tenemos que notar es que a veces, por ejemplo, en esta parte el euro se ha debilitado mucho más que estas dos. O sea que el euro frente al australiano y a la libra está mucho más débil, por ejemplo, en este espacio de tiempo. Y esas son cosas que veremos ahora más adelante. Lo que sí tenemos que tener claro es que las seis divisas, aquí abajo tenemos el canadiense, el franco y el yen, que si lo graficamos versus al índice del dólar, que es el gráfico de velas, ese que es subrayado, si vemos por ejemplo el canadiense, que es esta línea azul,
pues el canadiense va al alza. En este caso, si vemos los pares, en este caso las monedas, las divisas son las divisas cotizadas. En este caso son las divisas base, porque están en el lado izquierdo. Divisa base al lado izquierdo y divisa cotizada al lado izquierdo. Por eso acá van arriba, porque están en el lado izquierdo. Se supone que van al alza cuando están en el lado izquierdo, y cuando están en el lado derecho van al alza cuando van hacia abajo. Esto quiere decir que el dólar en este caso va a la baja cuando estos pares USD CAD, USD franco, USD yen caen, el dólar está cayendo. Y eso es simplemente lo que vemos, son las 6 divisas principales versus el dólar norteamericano. Todas las 6, 2, 3, 4, 5 y 6 van todas al alza cuando el dólar realmente cae, y viceversa, van todas a la baja cuando el dólar sube. No necesariamente todas van a caer o van a subir con la misma intensidad, pero todas sí van a respetar la misma dirección de correlación. Y finalmente acá lo que podemos observar es que no necesariamente cuando una divisa realice nuevos máximos, las otras quizás también lo van a realizar. Por ejemplo, en este punto vemos a la libra realizando nuevos máximos, mientras que el australiano y el euro están por aquí abajo, que es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto. No necesariamente todas van a tener la misma intensidad, sí la misma dirección, pero no la misma intensidad en su avance. Seguimos bajando y ahora tenemos el par, digamos que más importante, que es el par euro dólar, y con esto quiero ahora poner la idea de las correlaciones sobre los cruces. Tenemos el euro dólar en gráfico de barras, este que está acá bastante claro, que ahora estoy subrayando, y vamos a analizarlo frente a los 6 cruces que este par presenta para operar, que son frente al australiano, al canadiense, al franco, a la libra, al yen y al neozelandés. Vemos que efectivamente el euro como moneda base al lado izquierdo va realmente a obedecer su correlación en la mayoría del tiempo. Y es sencillo, cuando nosotros negociamos cualquier cruce del euro, simplemente estamos comprando euro o vendiendo euro. La idea es que simplemente está cotizado en diferentes monedas. ¿Cuándo esa correlación se va a romper? Cuando alguna de esas monedas en la cual se está cotizando el euro cambie su intensidad y fortaleza con respecto a las demás monedas principales. Y en este gráfico vamos a ver claramente, por ejemplo, cómo en este punto quizás vamos a ver, en este punto acá el australiano se debilitó bastante, y fíjense cómo el euro australiano pues se dispara bruscamente mientras el euro realmente estaba cayendo. Eso lo que quiere decir es que en ese momento el australiano sufrió una debilidad, que también se ubicó en este punto que está por acá. Vemos también, por ejemplo, cómo esta caída del yen, del par euro-yen, lo que implica realmente es una fortaleza del yen frente al resto de las monedas, que si se fijan están todas contenidas en este espacio, mientras el yen realmente, el par euro-yen realmente cae hasta acá abajo, el resto solo caen hasta acá, lo que quiere decir que un par euro-yen cuando cae, lo que implica es que el yen está fuerte, está más fuerte que el euro, y en este caso que el resto de las monedas, porque está cayendo por debajo de todas. Al final del gráfico también vemos otro ejemplo interesante, y es esta línea azul que es el euro australiano. Fíjense cómo cae, y el euro neozelandés también, fíjense cómo cae, mientras todas las otras monedas siguen, o digamos los otros pares siguen subiendo. Eso simplemente lo que quiere decir es que tanto el australiano que está acá como el neozelandés acá, o sea, el euro neozelandés y el euro australiano están cayendo, implica que el australiano y el neozelandés pues están más fuertes que el euro y que el resto de las monedas.
Esto simplemente nos da una visión global y para realmente tomar provecho de estas correlaciones deberíamos de concentrarnos en pocos pares. Si por ejemplo vemos estos escenarios en algún gráfico intradía, esto realmente no es intradía, es un año de data, pero si lo vemos en intradía sabemos que esta falla en la correlación, simplemente lo que me va a indicar es que estos pares eventualmente tienen que volver a subir y tomar su correlación y yo puedo aprovechar ese, digamos que esa falla en las correlaciones y comprar, por ejemplo, estos pares que están cayendo para esperar, claro, que vuelvan a reajustarse a su correlación, siempre y cuando en esos puntos yo tenga algún indicio de análisis técnico que me impulse a entrar. Tampoco voy a entrar porque la correlación se rompió y punto. Yo tengo que esperar, como siempre, algún proceso de acumulación, alguna señal de vela, algún evento, alguna estructura del mercado que me indique que realmente el precio va a girar y va a retomar esa correlación que está presente en la gran mayoría del tiempo. De igual manera, usted puede tomar cualquier otra moneda principal y analizarla frente a todos sus cruces sin ningún problema y la idea es concentrarse primero en algunos pares, en una divisa, por ejemplo el euro es ideal para estudiar sus cruces y utilizarlo tanto en intradía como en esta gráfica que es de un año y aquí vemos que estos son swing que duran aproximadamente 2 o 3 semanas y quizás serían buenas operaciones de 200 300 pips. Una manera interesante de ver las correlaciones en general es la fuerza relativa. Y vamos a poner un pequeño ejemplo con este esquema que tengo acá. Es muy sencillo. Vamos a asumir que esto es el dólar canadiense, el dólar franco y el dólar yen. Vamos a imaginar que el dólar en general viene cayendo y que está proyectando un proceso de acumulación y que acaba de quebrar. Digamos que ese escenario, ese evento en el dólar, pues se va a reflejar de manera diferente en todos los pares de divisas. Es poco probable que todos los pares digamos que con el dólar como moneda base, aquí a la izquierda, se vayan vamos a decir que vayan a reflejar de manera idéntica lo que está sucediendo en el dólar, en el índice del dólar. Y lo que puede ocurrir y lo que realmente ocurre la mayoría de las veces es algo similar a esto. Es por ejemplo un dólar canadiense que quiebra de una manera tímida, una distancia vamos a decirle x1, un dólar franco que quiebra una distancia x2 y un dólar yen que quizás pone una pequeña trampita y no realiza ningún quiebre. Cuando esto sucede, yo puedo sacar varias conclusiones. Si yo decido ir al alza en el dólar mediante los pares de divisas, pues yo podría establecer de inmediato que mi primera opción sería el dólar franco, porque esto lo que me está indicando simplemente es que el franco es la moneda que está más débil frente al dólar comparada con el canadiense y con el yen. ¿Por qué? Bueno, porque el quiebre en el índice del dólar ha producido mayor distancia en el par dólar franco que en los otros dos pares. Esto quiere decir que el yen todavía está más fuerte, pues sigue empujando a la baja y el canadiense no está tan, digamos que tan débil como el franco, pues no avanzó tanto en su quiebre. Y esto es sumamente interesante de verlo y sí nos provee una herramienta muy muy interesante a la hora de realmente elegir qué par vamos a posicionar, digamos que una mayor parte de nuestro capital para aprovechar digamos que los impulsos y retrocesos a mediano y largo plazo que se van a producir en el mercado de divisas. Recuerden que todo está correlacionado y realmente cuando una divisa rompe en una dirección, pues las otras están rompiendo también en otra dirección. Y no necesariamente yo tengo que poner mi dinero en todas partes. Yo sí debo de distribuir mis posiciones porque realmente nadie sabe cuál moneda va a avanzar más que otra. Yo puedo tener una idea y un indicio, pero nunca voy a estar 100% correcto. Así es que esta idea de la
fuerza relativa realmente me va a proveer una técnica muy interesante. Yo pudiera, por ejemplo, cuando esto sucede, desechar, por ejemplo, una posición al alza en el yen y quizás posicionarme un 70% en dólar franco y un 30% en dólar CAP, porque el hecho de que esto haya quebrado en menor cantidad que esto, no quiere decir que no pueda seguir al alza. Inclusive, ¿por qué no me posiciono 100% acá? Bueno, porque en lo que estos pares se consolidan para volver a, digamos, a reiniciar su tendencia, nueva tendencia alcista, es probable que ocurra algo, alguna estructura del mercado en esa zona digamos que de descanso del precio para continuar otro impulso en ese retroceso. Quizás ocurra alguna estructura del mercado que me indique que yo deba salir de este par y que ahora deba de permanecer en este. Y quizás entonces yo cierro acá y puedo agregar algo acá. Todo esto es realmente esquemático y es solamente para darle la idea general. Ustedes deben de expandir realmente estos conceptos y estudiar los gráficos, algo que yo no puedo pasarles, no puedo transmitir la experiencia. Ustedes tienen que realmente adquirirla por ustedes mismos mediante la práctica y el trabajo duro. Finalmente, sí podemos ver que en una eventualidad de que este quiebre que observamos al alza en el dólar sea un quiebre fallido y inmediatamente presente una estructura y quiera continuar a la baja, quizás respetando una estructura general a la baja que lleva, una tendencia bajista a largo plazo, entonces lo que me indicaría este análisis de fuerza relativa es que mi mejor posición para ir a la baja ahora sería el par dólar yen, pues fue el que me presentó menor fortaleza en el dólar y mayor fortaleza en la divisa cotizada frente al dólar en estos tres pares. O sea, aquí mi análisis me daría una indicación inversa y es de que si el dólar pues va a fallar y realmente este quiebre fue una, digamos que una trampa o simplemente en este periodo de tiempo el mercado cambió de parecer, todo cambió y ahora va a la baja, pues desde luego está que yo no voy a querer ir a la baja acá ni acá, voy a querer, digamos que posicionarme de manera más fuerte en este par que fue el que presentó más debilidad y digamos que aquí poner un 70%, quizás un 30%, quizás un 10% y esperar entonces que todo empiece a desarrollarse a la baja. Finalmente, en este capítulo de correlaciones vamos a volver al macro, a la visión macro, y vamos a hablar del por qué realmente suceden todas estas cosas en el mercado de divisas, en los mercados financieros, en el mercado global en el que vivimos en esta economía moderna. Hablamos un poco al inicio, pero vamos a verlo ahora de manera gráfica. Y lo que yo tengo acá es una línea negra que la podemos ver claramente. Esa línea negra es el SP500. Vamos a decir que el mercado de valores por excelencia más seguido y más importante del mundo. En la línea azul tenemos la tasa o tipo de interés a corto plazo de la Fed, de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Ya sabemos que no es federal, es privado, no es reserva, porque realmente no reservan nada. Es un banco que no es privado, tiene accionistas y es la banca norteamericana. Y lo que tenemos que saber es que entonces hay ciertos intereses que ellos obedecen y no realmente lo del público en general. Lo que vamos a ver aquí, finalmente tenemos en la línea roja los bonos a 10 años. Esto es un esquema muy sencillo y es realmente el por qué suceden las cosas, por qué suceden las burbujas inmobiliarias, las burbujas bursátiles, por qué tenemos ciclos económicos, por qué tenemos crisis, etcétera, etcétera. Ya dijimos que todo está basado en el costo de dinero y muchos inclusive van a argumentar que no, que todo depende del producto bruto interno, que también depende del paro o tasa de desempleo, que también depende de la balanza comercial, que también depende de la situación política, que también depende de un millón más de indicadores económicos. Y realmente todo eso es mentira porque todos estos números, que aparte de que son maquillados y falsos, realmente todo esto va a depender de lo que ya hablamos, que es el costo del dinero. El costo de dinero mediante las
tasas o tipo de interés es lo que va a propiciar todo esto. Ya vimos que a largo plazo es la verdadera causa de que las divisas se muevan y el resto de los mercados. Y las divisas, junto a la bolsa, las acciones, son los mercados por excelencia porque son los únicos mercados cash, son mercados en efectivo. El resto de los mercados, futuros, todos los futuros que existen, derivados, créditos, etcétera, opciones, etcétera, etcétera, son mercados derivados porque derivan del mercado cash, del mercado efectivo. Y muchas veces ustedes verán que supuestamente los futuros se mueven primero que el mercado de valores y de divisas, y no es verdad. Realmente las señales que emite el mercado efectivo, cash, que es el de divisas y valores, emite señales que los profesionales de los futuros observan y por eso actúan primero. Y luego el público responde en divisas y en y en acciones, o sea que es todo lo contrario a lo que se puede pensar. Bien, vamos a analizar la gráfica. Lo que tenemos es lo siguiente. Cada vez que la tasa de interés principal, que es el costo de dinero del dólar, cada vez que esta tasa en la línea azul, pues vamos a decir que manipulada a la baja, vamos a verla en azul, vamos a ponerla inclusive más gruesa. Si ustedes toman esa gráfica de la tasa de interés de Estados Unidos, que ha tenido varios picos, acá fue un 5, un 6%, y ahora están prácticamente cero. Cada vez que si ustedes superponen esa gráfica frente a todos estos indicadores que ya yo hablé, producto interno, balanza comercial, etcétera, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que la pendiente de la tasa empieza a girar en estos puntos, todo esto empieza a cambiar de manera negativa. El problema es que estamos hablando a nivel macro y no todo va a ocurrir en una semana o un mes. Usualmente, inclusive, cuando esta pendiente empieza a caer, se puede esperar 6 meses, 12 meses, hasta 18 meses para que los cambios, digamos que se trasladen al resto de las economías. Así que se produce un efecto en secuencia y lo que quiero ver acá es que notemos que hay digamos que una condición para los grandes manejadores de fondos que manejan capitales prácticamente con dinero gratis cuando estas tasas están por el suelo, y es que inmediatamente el bono a 10 años cae por debajo de la tasa de interés principal de la Fed, pues vemos en esos círculos verdes como ese escenario ocurre momentos antes de que se formen digamos que los clímax en los mercados de valores. Y en este caso inverso, cuando vuelve a cruzar por debajo, pues entonces lo que se está esperando es que el mercado vuelva a subir. Y es sencillo. Entonces lo que vemos es que cuando esa tasa del corto plazo, esa línea azul, pasa por encima de esta roja, que es del largo plazo, pues para los muchachos que manejan todos estos billones de dólares ya no es atractivo, pues el costo de financiamiento es muy grande. Y realmente esto es lo que provoca que tengamos un techo del mercado y digamos que esa señal inicial es lo que va a poner en marcha ese gran proceso de distribución que vemos en la línea negra acá del SP500, ese proceso de distribución que ustedes pueden verlo acá en esa zona, siempre con esta forma, no va a ser de un día para otro, porque esa distribución que ya dijimos es distribuir en muchas manos que van a alimentar esa gran caída. De igual manera, el proceso inverso que va a ocurrir aquí con la acumulación. Y fíjense que inmediatamente ya esta tasa se desplomó en este punto que vemos acá, un desplome histórico a casi cero, pues ya sabemos que, y mantenerla también en cero, ya sabemos que esto tiene, digamos que combustible para subir. Todos los conceptos expuestos en este curso avanzado, usted debe de estudiarlo y analizarlo en el pasado. De manera sencilla, yo simplemente voy a hacer una evaluación para darle una pauta sobre el euro dólar en la temporalidad del diario. Esto es un gráfico diario que abarca 2 años de data y va desde
inicios del 2009 a finales del 2010, desde el 1 de enero del 2009 hasta, o el primer día de negociación hasta el último día de negociación del 2010. Son 2 años de negociación. Y vamos a analizar la fase tendencial, la parte A. La parte B se la dejo para que ustedes hagan el trabajo duro, que es indudablemente necesario para poder trabajar este negocio. Vemos a inicio del 2009 un claro proceso de acumulación que nos arrojó esta tendencia. Luego vimos ese claro proceso de distribución. Tenemos otra acumulación acá y otra distribución acá. Esto nos dio una, dos y tres excelentes tendencias para capitalizar. Lo que tenemos que considerar es cuánto se movió el precio, y entre esas tres tendencias el precio se movió aproximadamente 8.400 pips. Esto es considerando desde este punto hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto. Claro está que nadie, absolutamente nadie, va a obtener esos 8.400 pips, pero si hubiésemos aprovechado la parte tendencial desde la salida de la acumulación hasta acá, imaginándonos que hubiésemos salido después que la distribución terminara, y de acá hasta acá, y de acá hasta acá, y podemos imaginarnos que esto es un pescado, un pez, y eliminamos la cabeza y la cola y simplemente nos comemos el filete. Pues es exactamente lo mismo, la tendencia es el filete. Y si consideramos solamente esta parte del filete, como yo digo, pues hubiésemos colectado unos 5.500 pips aproximadamente en un periodo de 2 años. Para un inversor, digamos que a corto o largo plazo, o un especulador agresivo, vamos a decir que un inversor agresivo, porque estos movimientos usualmente duran 6 meses, de 6 meses a un año. Este retorno no es nada mal, y lo que tenemos que comparar es que desde el primer día de especulación en este punto de este rango de análisis a este último día, el precio realmente en esta trayectoria, lo único que recorrió de aquí hasta allá fue de unos 900 pips. Y si comparamos ese número 900 contra 5.500, es más que evidente que la ventaja la tenemos los especuladores frente a los inversores a largo plazo, si sabemos lo que estamos haciendo. Esto es un pequeño esquema que yo le estoy poniendo, y si usted considera todas las temporalidades agresivas de especulación como H4, H1, digamos que M30, 30 minutos y sucesivamente hasta M1. Y si encima de esto usted considera todas las estructuras, pues aquí yo solamente estoy hablando de tendencias, pero si usted considera revisar los doble techos y doble pisos, estas visitas a pruebas, analizando los volúmenes, si usted busca las secciones, cómo se han comportado, busca en una tendencia esas trampas, cómo se han comportado, todas esas cosas, todos estos conceptos que ya hemos tratado en este curso. Usted puede tomar cualquier temporalidad de estas agresivas y cualquier estructura del precio, y si usted combina todas estas cosas, usted tiene muchas, pero muchas horas de trabajo para entrenar su ojo técnico. Y esto es indudablemente que un requisito obligatorio si usted quiere hacer dinero en el mercado. Usted no va a hacer dinero siguiendo a nadie, ni siguiendo sistemas ni metodologías, si usted no sabe analizar el precio y ejecutar, y para ello necesita pues estudiar el precio en el pasado. Este es el verdadero análisis del pasado, o backtesting como muchos le llaman. Es esto, es analizar el precio en el pasado y ver lo que ha ocurrido, que va a seguir ocurriendo una y otra vez mientras las emociones del ser humano sean las mismas.